En el capítulo 19, que es lo que vamos a comenzar a estudiar hoy, eh, este capítulo nos habla de una novilla, de la vaca roja, de la paradumba, que era quemada completamente, y las cenizas que quedaban se usaban a fin de preparar el agua para la impureza. Entonces, al leer el capítulo 19 completo, pues vamos entendiendo que la impureza, la inmundicia, se refiere principalmente a la suciedad de la muerte. O sea, esta vaca roja nos habla de que producía un efecto y era eliminar la impureza y la muerte. Por eso esta vaca roja es Mashiach, es Yeshua, la paraduma de la vaca roja. Aunque es Juquín, son mandamientos que no tienen entendimiento para mucha gente, para nosotros está el entendimiento. ¿Quién es la vaca roja? Pues el Mashiach. Eh, y vemos que precisamente después de las rebeliones del capítulo 16, pues había muerte por todo lado. En un solo día murieron 14.700 personas, sin incluir los 250 que murieron los del incensario, y sin incluir a Corea, Tania y Irán. Eh, y vemos que todos estos cadáveres pues yacían por todo lado, en las tiendas, en el campamento, por todo lado había muertos. Pues la gente se contaminaba, ya sea al tocar un cadáver para recogerlo y para enterrarlo, o al estar presente cuando alguien se moría, se contaminaban, o al entrar a una tienda donde hubiera un cuerpo muerto. Así que los 2 millones de israelitas, que eran más o menos 2 millones, se hallaban bajo el efecto de la muerte. ¿Sí? O sea, todo era muerte por todo lado. Esto nos habla de nuestra condición del viejo hombre. El viejo hombre está muerto, está contaminado. Por eso era necesario las cenizas de la vaca roja. Por eso era necesario que, así como la vaca roja era quemada completamente y lo único que sirviera las cenizas, lo mismo pasó con Yeshua. Yeshua murió en el madero, ya vamos a ver el significado por qué es rojo. Yeshua murió en el madero y murió al morir completamente. Los 3 días que estuvo en el Seol, al resucitar, él era la verdadera vaca roja que traería limpieza y eliminaría el efecto de la muerte. Yeshua dice, yo soy el pan de vida. Yeshua es vida. Yeshua es el árbol de la vida. El pecado es la muerte. Entonces, eh, o sea, todos se encontraban en una condición de impureza, todo el pueblo de Israel. Así que el agua para la impureza era necesaria para anular el efecto de la muerte y la impureza de la misma, ¿no? Eh, eh, Vemos entonces una contaminación completa de lo que había en todo el campamento. Todo el mundo estaba impuro. Vemos el asunto del caso de la lepra, de la Sará, que el que estaba leproso completamente blanco, el sacerdote lo declaraba puro. O sea, es entendiendo que cuando una persona eh, entiende y se da cuenta en su condición de muerte, se da cuenta que no es sino solo muerte, que he pecado por todo lado de él, que él es un pecador completo al 100%, es cuando tiene la posibilidad de ser redimido. Entonces, así de la misma manera, la vaca tenía que ser roja completamente, no podía tener ni un pelo blanco, porque es la muerte de Yeshua por todos nosotros, por todos nuestros pecados. No había nada blanco, era todo rojo, que nos habla del pecado, ¿no? Veníamos hablando en el capítulo 17 sobre la vara que reverdeció, que fue una vindicación del sacerdocio. Luego en el capítulo 18 los preceptos fueron reiterados para confirmar lo que el Eterno estaba dando a los sacerdotes, eh, y el problema quedaba ya resuelto, ya para siempre. O sea, ya quedaba confirmado. El Eterno ya les dejaba muy claro cuál era el propósito que tenía en cuanto a quién eran los que iban a dirigir, qué era lo que tenían que hacer, cómo tenían que recibir la porción que les correspondía, por qué no iban a tener herencia, porque la herencia era el Eterno. Y por último, en el capítulo 19, pues, vemos la agua de la impureza, y era precisamente para ponerle fin
al efecto de la muerte total, la muerte universal que operaba entre todo el pueblo de Elohim. Eso es lo que acontece aquí, ¿no? Entonces, eh, vamos a mirar de qué estaba compuesta el agua para la impureza y cómo se hacía. Primero de todo era una novilla. Dice, este será el estatuto de la ley que Yahweh ha mandado diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una novilla roja sin defecto, en la cual no haya mancha y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Esta novilla, el componente principal del agua de la purificación era esta novilla, y esta novilla pues representa al Mashiach que efectúa nuestra redención, ¿sí? Roja, dice, el color rojo representa pues, tiene que ser roja, el color rojo representa la semejanza de la carne de pecado, eh, eh, el pecado del hombre, como el hombre vino al 100% en pecado, estaba muerto prácticamente, pues hablamos de la muerte. Yeshua no vino a mejorarnos, Yeshua vino para resucitarnos, por eso tenemos que ir al madero donde estuvo él y allí eh, poder ser vivificados. Cuando el Mashiach se encarnó, pues él tenía la semejanza de carne de pecado, lo dice en Romanos 8:3. Aparte de que era roja, tenía que ser sin defecto, ¿no? La novia fue sin defecto. Esto nos habla de que Mashiach no tenía pecado. Y vemos la palabra misma, lo dice que él venía en semejanza de pecado, no en naturaleza de pecado como nosotros. Nosotros, desde Adán hasta el último que venga, antes de la venida de Yeshua, todos nacemos muertos, nacemos en pecado, nacemos en esa condición de la carne, carne muerta. Y el Mashiach tenía semejanza de carne, pero no semejanza de pecado. Semejanza de carne de pecado, pero no tenía pecado. Él no había pecado, él no pecó, él no participaba de la naturaleza pecaminosa como somos, como nacemos todos nosotros. Dice que en la cual no haya mancha, ¿sí? O sea, esto nos habla de la perfección de Yeshua. Yeshua era perfecto. No había mancha en él, no había nada que pudiera ser visto como contrario a la santidad. Eh, Dice sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Esta novilla jamás había estado bajo yugo, nunca había sido utilizada. Y esto nos habla pues, también de que Mashiach nunca había participado en ninguna redención, nunca había... O sea, el nombre de Yeshua, que significa salvación de Yahweh, eh, eh, no se lo habían dado a él antes, fue dado ese nombre precisamente para que es el propósito. Él vino y se llamó Yeshua porque habla de la salvación, ¿no? De la Yeshua, la salvación. Entonces, eh, él nunca antes había estado participando de ninguna cosa relacionada con el ser humano en cuanto a la redención, ¿no? Porque vemos que él fue el malad de Yahweh, el príncipe de Yahweh que vino a hablar con Abraham. Él fue el que estuvo desde el principio en la creación, por él, en él y por él fueron creadas todas las cosas. Él era la sabiduría, pero cuando ya vino el asunto de la redención, entonces le fue dado el nombre de Mashiach, de Yeshua, como el Mashiach, como el ungido. Entonces, eh, inclusive, ni siquiera por el enemigo pudo utilizarlo. Cuando él estuvo 40 días en el desierto, allí el enemigo quiso utilizarlo, quiso sacar provecho y lo tentó para ver si podía dañar todo el propósito del Eterno de la redención. Es degollada fuera del campamento en presencia del sacerdote, dice la palabra, ¿no? Dice, la daréis a Eleazar el sacerdote, y alguien la sacará fuera del campamento y la degollará en su presencia. Vemos cómo el Mashiach fue crucificado fuera del campamento, lo dice Hebreos capítulo 13, verso 12. Eh, Sucedió en el Calvario, en el monte de la calavera, eh, y fue fuera de Jerusalén. Entonces vemos que tenía que ser degollado fuera del campamento y en presencia del sacerdote. Y eso precisamente nos habla
de la tipología en cuanto al Mashiach. Dice que el sacerdote tomará de la sangre y la rociará hacia la parte delantera de la tienda de reunión 7 veces. Bueno, el día de la expiación, la sangre de la expiación era llevada al interior del Mishkan y la rociaban por encima del arca y hacia el velo. La novilla roja era degollada fuera del campamento, lejos de la tienda de reunión. No obstante, la sangre era rociada 7 veces hacia la parte delantera de la tienda de reunión. ¿Sí? Entonces aquí vemos que esa sangre era sangre de expiación, era una sangre que nos redimía, era una sangre que cumplía el propósito en el día del perdón. Por eso Yom Kippur es el día del perdón. La piel de la novilla, la sangre y su carne con su estiércol eran quemados ante los ojos del sacerdote. Eso ya lo vimos, como eh, dice que también el sacerdote tomará madera de cedro y sopo y hilo escarlata y los echará en medio del fuego en que arde la novilla. Entonces, la madera de cedro representa a Mashiach en su humanidad eh, sin pecado. El hisopo representa a Mashiach en su humilde humanidad. Los hilos de escarlata representan la redención en su sentido más elevado, el que venía de lo alto, que venía de arriba. Y así como este Mashiach sencillo y humilde eh, venía de arriba, se hizo hombre, se huyó haciéndose hombre como nosotros para cumplir su obra redentora. Entonces vemos que estos son los elementos que componen el agua para la impureza. Eh, en cuanto a las cenizas de la vaca roja, al ser puestas en el fuego la novilla y otros elementos, se producían las cenizas, las cuales todo esto representa al Mashiach que fue reducido a nada en su muerte, y estas cenizas eran guardadas a fin de preparar el agua para la impureza. Esto precisamente era la purificación del pecado y una ofrenda por el pecado, ¿no? El versículo 17 nos habla también del agua corriente, significa agua viva, ¿no? Y Yeshua le dijo a la mujer samaritana que él era el agua de vida, el agua viva, y esta agua de vida representa también al Espíritu de Santidad en la resurrección del Mashiach, ¿no? Entonces, en el agua para la impureza estaba presente la eficacia de la redención del Mashiach, junto con el poder para limpiar y que era el propósito del Espíritu de Santidad en su resurrección. El propósito de santidad, el Espíritu de Santidad.